Los relevadores son muy variados. Los hay de distintas capacidades y tamaños. Desde los relevadores que manejan pequeñas corrientes y voltajes, hasta aquellos de aplicación industrial que pueden gobernar motores de alta potencia. Este tipo de relevador es muy empleado en electrónica y se monta en tarjetas donde se apertura y cierran circuitos de bajas corrientes. Ambos tipos de relevadores son elementos electromecánicos. Este otro tipo de relevador es del tipo de relevadores de estado sólido y opera con tensiones de energización de apenas 5 voltios. En esta figura se muestra un relevador de tipo electromecánico ampliamente usado en aplicaciones automotrices. Los voltajes de operación son de 12 voltios de corriente directa y las intensidades de corriente que puede manejarse entre los contactos de potencia llegan a ser hasta de 40 amperios. Este relevador, al igual que este, son de aplicación industrial. El primero cuenta con base totalmente desmontable y puede manejar tensiones de hasta 250 voltios de corriente alterna en los contactos de potencia. Cuando se sustituye a alguien, se dice que es el relevo del primero. La palabra relevo también es utilizada para referirse a los relevadores, o simplemente relé. La razón es porque el control de potencia de los circuitos es ayudado por un elemento secundario que puede manejar una mayor cantidad de corriente que el primero. Mediante un voltaje pequeño podemos controlar los altos voltajes si empleamos como elemento intermedio un relevador. Los relevadores están construidos de una bobina de energización y una serie de contactos. La bobina es el elemento de control donde al aplicársele una pequeña corriente, ésta produce un campo magnético el cual atrae la armadura. Al ser atraída la armadura, produce un movimiento entre los contactos que hace que estos se cierren o se abran. En un relevador encontraremos varias terminales, las cuales podemos decir que se dividen en dos grupos. Las terminales de energización del relevador, comúnmente conocidas como terminales de la bobina, y las terminales de fuerza o contactos de potencia. Los contactos de potencia tienen a su vez un punto común, el cual, para un lado con respecto al otro contacto, estará en condición normalmente abierto, conocido como contacto NO, y el punto común hacia el otro extremo formará el contacto llamado normalmente cerrado o NC. En esta animación observamos cómo existen dos fuentes de alimentación, dos baterías, una que alimenta la bobina de energización del relevador y la otra alimenta a la carga, que en este caso es un foco. Note que cuando el interruptor del circuito de energización de la bobina se cierra, la chapa es atraída, cerrando el circuito de la fuente de carga con el foco y éste se enciende. Pero, al momento en que se abre el interruptor, el campo magnético desaparece, soltando la armadura y desconectando al foco.
Ahora veremos cómo, con un pequeño voltaje de apenas 5 voltios, podemos controlar un voltaje de 220 voltios de corriente alterna que alimenta a un horno eléctrico. Cuando desconectamos la alimentación de la bobina del relevador, el resorte atrae la chapa y con ello se desconecta el circuito que alimenta al horno. Pero al momento de volver a cerrar el circuito de 5 voltios, vuelve a atraer la chapa que cierra el circuito y el horno eléctrico vuelve a trabajar. En esta otra animación podemos observar un control electrónico de relevador. Al elemento que gobierna la bobina de un relevador se le llama driver y puede ser un transistor o un circuito integrado. El uso de estos semiconductores permite que desde una computadora o un microcontrolador a cualquier otro dispositivo de baja potencia se puedan gobernar tensiones, como es el caso de estas dos lámparas, donde cuando el driver se activa, la chapa es atraída y enciende la lámpara de abajo. No obstante, cuando el driver es apagado, el relevador deja de funcionar soltando la chapa. La lámpara de abajo se apaga y la lámpara de arriba se enciende.